Hola, buenos días. Mi nombre es María Isabel Becerra y en esta oportunidad vamos a comentar el caso emblemático Icatón Sociedad Anónima. Expediente número 045-32-2013, proceso de amparo, Tribunal Constitucional. Materia: vulneración del principio de razonabilidad, del derecho a un plazo razonable del proceso y consecuente inaplicación de la capitalización de intereses moratorios, así como inaplicación de intereses moratorios por el exceso del plazo para resolver el recurso de apelación. Comencemos con la fiscalización. La Administración Tributaria realizó una fiscalización con motivo del impuesto a la renta por el ejercicio 2002, determinando reparos y también determinando comisión de infracción tributaria. Las infracciones tributarias se determinaron con motivo de la presentación de declaraciones juradas rectificatorias por los periodos enero 2002 hasta mayo 2002, en virtud del artículo 178, numeral 1 del Código Tributario. Estas declaraciones rectificatorias obedecían a la rectificación de dichos periodos y al presentar esa declaración rectificatoria se determinaban ingresos omitidos y tributo omitido, situación que de acuerdo al principio de tipicidad en materia tributaria estaría y estaba en efecto configurándose como la comisión de una infracción, cuya sanción estaba en virtud a la omisión de ingresos. La comisión de la infracción es declarar cifras o datos que influyan en la determinación de la obligación tributaria. Una diferencia entre la declaración original y la declaración rectificatoria, esa diferencia que constituye una deuda mayor configura objetivamente como una infracción tributaria. El contribuyente presentó el 6 de noviembre del año 2006 el recurso de reclamación con motivo de estas resoluciones y estos valores y la resolución de Intendencia Regional ICA mediante resolución número 1050-14000946 con fecha 31 de mayo 2007, notifica su decisión declarando infundado el recurso de reclamación y ordenando proseguir con la cobranza actualizada. Ante este nuevo valor o nueva decisión de la Administración Tributaria, el contribuyente presenta su recurso de apelación. Y es aquí cuando comienzan los problemas constitucionales. Después de más de 5 años, el Tribunal Fiscal, mediante resolución número 018-53-1-2012, se pronunció sobre la apelación con motivo de la comisión de estas infracciones. Queremos enfatizar que este caso trata únicamente de la comisión de infracciones, solamente estas vinculadas al artículo 178, numeral 1. Configurándose así, luego de 5 años, la decisión del Tribunal Fiscal confirmando la comisión de estas infracciones. Posteriormente, con motivo también de este proceso, la Administración Tributaria notificó la resolución de ejecución coactiva número 101-006-00-169-24, indicando y ejerciendo su acción coercitiva por el importe de esta comisión de infracción de los 5 periodos, por el importe de 328.932 soles en dicha oportunidad, importe que incluían los intereses capitalizados, así como los intereses moratorios. Precisamente contra esta resolución de ejecución coactiva, el contribuyente consideró la configuración de un acto lesivo, presentando ante el Poder Judicial, la instancia judicial, una acción de amparo.
el 25 de julio del año 2012. Paralelamente, además, es importante referir que en el transcurso de los hechos, el contribuyente había presentado una solicitud de devolución de saldo a favor del exportador, saldo a favor materia de beneficio. Sin embargo, la Administración Tributaria de oficio realizó una compensación con estas deudas tributarias producto de estas infracciones tributarias e imputó las multas actualizadas a esa solicitud. Compensó. Es decir, el contribuyente no logró una devolución en efectivo, ¿no? Sino que la Administración Tributaria se hizo cobro de esas multas a través del mecanismo de la compensación. ¿Y cómo fue analizada esta controversia desde el punto de vista del Tribunal Constitucional? Se configuró la vulneración de principios, del principio de razonabilidad, así como también del debido proceso en su manifestación de plazo razonable y en su manifestación de derecho a recurrir. Recordemos que estos casos son casos emblemáticos y están vinculados al derecho a un debido proceso. El análisis del Tribunal Constitucional, conforme así también ha sido realizado en los otros casos emblemáticos que hemos comentado, estaba referido a determinar primero el plazo del proceso administrativo, primero la configuración del plazo y luego el análisis de los 4 elementos de configuración de la vulneración a un plazo razonable. En efecto, en este caso, la apelación había sido presentada el 9 de julio del año 2007 y siendo elevada al Tribunal Fiscal con fecha 31 de julio del año 2007, por lo que en principio debió resolverse el 31 de julio del año 2008. Sin embargo, no se resolvió en el plazo de los 12 meses, sino se resolvió el caso el 3 de febrero del año 2012, es decir, excedió el plazo del año y en general el plazo total tomó más de 5 años, Por lo tanto, en atención al primer componente de configuración de la vulneración al plazo razonable, era evidente que este era un caso extremadamente sencillo, porque solamente era determinar si se había cometido la infracción tributaria, es decir, las declaraciones juradas originales, las declaraciones rectificatorias, constatar que la omisión haya significado el importe de una mayor deuda tributaria, con lo cual se configuraba la omisión de ingresos o la declaración de cifras o datos, la omisión de esos datos precisamente que hayan influido en la determinación de la obligación tributaria. Es decir, solamente consistía en verificar la tipificación de la infracción y de la sanción. Esta situación tan sencilla se resolvió en más de 5 años. Entonces, respecto al primer elemento de configuración, obviamente teníamos un primer check. Respecto al componente de la administración, en este caso el Tribunal Fiscal, evidentemente esa demora tenía una incidencia en la imputación de la deuda, ¿no? Porque la deuda no solamente estaba comprendida de capital, sino que, recordemos, en la resolución de ejecución coactiva se estaban involucrando justamente intereses capitalizados y los intereses moratorios que recogían esos 5 años que demoró el proceso ante el Tribunal Fiscal. Respecto al tercer componente, tampoco se vio una actitud obstruccionista ni dilatoria por parte del contribuyente, por cuanto solamente obraba un recurso de reclamación y posteriormente una resolución del Tribunal Fiscal. Y respecto al cuarto componente, está vinculada a las consecuencias de esta demora. Evidentemente se había configurado un daño material y ese daño material concretamente significaba el incremento de la deuda. Originalmente la deuda significaba un importe de 179.890 soles. En la resolución de ejecución coactiva, esos intereses totales, moratorios y capitalizados, implicaban un incremento de la deuda a 328.932 y
cuando la administración tributaria hace la compensación con motivo de la solicitud del saldo a favor materia de beneficio, el importe actualizado ascendía a la suma de 330.069, importe cuyo monto se hizo cobro la administración. Entonces, ese incremento correspondía a un incremento aproximado de 180% de más sobre el importe original de la deuda. O sea, la deuda había crecido en un 180%. Entonces, esos 4 elementos fueron así analizados y determinó el Tribunal Fiscal que en efecto se había configurado la vulneración al plazo razonable del proceso. En cuanto a la vulneración del derecho a recurrir, el Tribunal Constitucional realizó una distinción entre la restricción a este derecho solamente por el plazo legal que tenía el Tribunal Fiscal para resolver, siendo el exceso un plazo que significaba una vulneración a este derecho. ¿Por qué una vulneración? Por cuanto el contribuyente, cuando interponía su recurso de apelación, sí tenía forma de saber esa restricción por cuanto había un plazo legal, pero no tenía forma de saber cómo o a cuánto iba a ser esa restricción, en la medida que no podía conocer el plazo que iba a tomar la administración, es decir, el Tribunal Fiscal, en resolver. Entonces, en esa medida se configuraba la vulneración al derecho a recurrir como una expresión o como un contenido del derecho fundamental a un debido proceso. Entonces, con estos dos elementos, dos análisis, se estaba vulnerando el derecho a un debido proceso reconocido por el artículo 139, numeral 3 de la Constitución Política del Perú. Cuando el Tribunal Fiscal toma la decisión, luego de 5 años, el 3 de febrero del 2012, toma la decisión mediante resolución 01853-1-2012, en dicha oportunidad no existía aún la disposición legal según la cual los intereses moratorios solamente se iban a computar por el plazo legal. En dicha oportunidad no existía esa disposición, justamente esa es la razón por la que también tenía sentido esta acción de amparo. Recordemos que en estos casos emblemáticos tiene mucho que ver el enfoque de la evolución positiva, el tratamiento de los intereses moratorios. Hemos distinguido en esa evolución, y para los que nos están siguiendo en el tema de análisis de estos casos emblemáticos de trascendencia y repercusión importante, hemos comentado que esa evolución ha sido una evolución escalonada. En un primer escalón se reconoció la suspensión de los intereses moratorios por el exceso del plazo para resolver la reclamación. Es solamente ese peldaño justamente el que estaba vigente en esta materia controvertida. No estaba vigente el segundo peldaño. Es decir, el peldaño referido al plazo en exceso para resolver a nivel de instancia de apelación. Razón por la cual el Tribunal Constitucional hace un análisis y no encontró ninguna razón que justifique el tratamiento diferenciado entre un recurso de reclamación y entre el recurso de apelación, siendo que las autoridades, evidentemente, si bien se trataba de una primera o segunda instancia, venía siendo una misma autoridad que tomaba conocimiento del caso y que decidía el caso, y que por lo tanto el tratamiento, tanto para el recurso de reclamación, debía ser homogéneo con el recurso de apelación, en el sentido de que la suspensión también debería operar para el exceso del plazo para resolver la apelación. Entonces, en esta situación, por lo tanto, esa evolución positiva en el tratamiento de intereses moratorios fue así recogida por el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional, a la fecha del fallo y conocimiento del caso, toma esa decisión
en función a este argumento, ¿no? Que no hay una razón que justifique la distinción del trato entre un recurso de reclamación y un recurso de apelación. Esa fue la decisión y el amparo, en este extremo, el amparo constitucional. Nuevamente, en este caso, y como ocurre también en los otros casos emblemáticos, la urgencia fundamental determina analizar el caso y hacer una evaluación y un examen de la afectación al derecho involucrado. Ha sido tal la magnitud de afectación al derecho constitucional involucrado que en efecto tiene una pérdida de relevancia las causales de improcedencia. Recordemos que hay un precedente en materia de causal de improcedencia a elegir una vía de amparo o elegir una vía regular como es la demanda contencioso administrativa. Y en la medida que esos derechos involucrados o esa afectación no tenga tal magnitud, será posible recurrir a una demanda contencioso administrativa. Entonces, de la evaluación obviamente objetiva del caso, cuando el Tribunal Constitucional determina que es una materia vinculada a infracción tributaria sencillísima y que esta tomó más de 5 años para poder resolver el caso, entonces esta estructura, estos elementos a fin de examinar este caso eran mucho más contundentes para determinar una urgencia en el trato y seguir una vía de amparo para resolver este caso. Entonces, el típico caso que es anotado siempre para este tipo de causales de improcedencia y que además ha sido reconocido como a nivel de precedente vinculante, un precedente para el Tribunal Constitucional, se determina que en efecto sí hay una urgencia fundamental, razón por la cual no podía el contribuyente recurrir a un proceso regular, o sea, no tenía ningún sentido declarar la improcedencia de la acción presentada por el contribuyente, dejando así sin efecto la decisión tanto de la primera instancia como de la segunda instancia, aquellas que declararon improcedente esta acción presentada por el contribuyente. En efecto, a nivel de primera instancia, expediente número 0111-9-2012, tercer juzgado civil, el juzgado declaró fundada la excepción de incompetencia por la materia en la medida que consideró que eran unas infracciones de acuerdo al artículo 178 y que había una sanción debidamente impuesta por la administración tributaria. O sea, realizó un análisis legal, un análisis positivo solamente de aplicación del artículo o aplicación de una norma a una situación de hecho, pero no hizo un análisis sobre la vulneración a un derecho constitucional que además así había sido invocado por el contribuyente en su acción de amparo. Recordemos que en este caso el contribuyente presentó una acción de amparo invocando la vulneración a su derecho a un debido proceso conforme al artículo 139, numeral 3 de la Constitución, así como vulneración al principio de razonabilidad del plazo y vulneración al principio de proporcionalidad. En la primera instancia, expediente 0111-9-2012, tercer juzgado civil, el juzgado declaró fundada la excepción de incompetencia por la materia. Es decir, justamente la materia constitucional que fue correctamente así tratada por el Tribunal Constitucional, el primer juzgado declaró que no, que solamente era un tema legal, que estaba bien tipificada la infracción, y que el hecho que había determinado la administración correspondía a este principio de tipicidad en la medida que el supuesto de la norma correspondía al hecho, ¿no? Y la sanción también correspondía a la sanción tipificada. Entonces, no se hizo en realidad un análisis constitucional.
¿no? Por lo tanto, tampoco tenía sentido esta decisión del juzgado, ¿no? Que no fue recogida, obviamente, por el Tribunal Constitucional. En cuanto a la primera sala, el criterio o el argumento que utilizó la primera sala fue en función al acto administrativo, que debió tratarse, la impugnación a la resolución de ejecución coactiva debió realizarse en un proceso regular, un proceso de demanda contencioso administrativa, y que la acción de amparo no era una vía idónea, razón por la cual también declaró y confirmó la excepción, ¿no?, de la primera instancia. Estos argumentos fueron rotundamente desestimados por el Tribunal Constitucional porque evidentemente no correspondía a una situación reconocida como vulneración a un derecho constitucional para la primera instancia, así como la segunda instancia. O sea, y eso sí es importante y es de relevante para los casos. El Tribunal Constitucional da mérito a la vulneración de derechos constitucionales, en oposición a lo que ocurrió en la primera y segunda instancia. Pero este caso tiene muchísima importancia. ¿Por qué tiene muchísima importancia? Porque en los argumentos el Tribunal Constitucional insta a las instancias inferiores para que velen por el cumplimiento para casos sustancialmente iguales. Esta es la importancia de este caso Icatón. Si bien la importancia también tenía respecto al tratamiento de una persona jurídica, es decir, recordemos que había el caso también emblemático de Emilia Medina de Vaca, era una persona natural, cónyuge, y teníamos toda la vulneración a sus derechos constitucionales, y este caso era tal cual, muy similar, ¿no? La configuración del plazo y la configuración de la vulneración a la razonabilidad del plazo, y esta situación hacía que el caso de Emilia Medina de Vaca también sea aplicado a este caso bajo los mismos argumentos, bajo el mismo razonamiento. Esa es la importancia de este caso. No tanto si era persona natural o persona jurídica, que también, dicho sea de paso, también el Tribunal Constitucional señaló que la persona jurídica era titular de derechos fundamentales. Entonces, donde había la misma razón, hay el mismo derecho. Y reitero la importancia de este caso. Y me parece fabuloso y me parece fantástico que el propio Tribunal Constitucional invoque su aplicación y haga un llamamiento a las instancias inferiores para que apliquen a casos sustancialmente iguales, ¿no? Iguales, bajo el principio además de previsión de las consecuencias. Por lo tanto, esa es la importancia para seguir anotando los casos emblemáticos. Además, también la aplicación a casos sustancialmente iguales significa aplicar estos casos a situaciones jurídicas similares. ¿Y cuáles son esos casos sustancialmente iguales? Aquellos en los cuales la situación jurídica sea similar. Y aquellos casos en los cuales los titulares de derechos también sean titulares de estos derechos involucrados, como es el derecho a un debido proceso, ¿no? Entonces, aquí radica la importancia de este caso Icatón. El Tribunal Constitucional reitera la aplicación y hace la invocación a las instancias inferiores de aplicar a casos sustancialmente iguales, lo que nosotros estamos denominando como un derecho al mismo trato. Todos los contribuyentes tenemos derecho al mismo trato. Razón por la cual el Tribunal Constitucional ordena a la Administración Tributaria, habiendo detectado la vulneración de estos derechos constitucionales, ordena calcular los intereses moratorios solamente por el plazo legal para resolver la apelación, y no así por el exceso del plazo. Por lo tanto, no afectar económicamente al contribuyente. Y aquí nuevamente la importancia de este caso.
Se trata además de un caso en el cual el contribuyente ya había realizado un pago vía compensación de esta deuda tributaria, o sea, extinguida la deuda tributaria con motivo de la compensación de oficio realizada por la administración tributaria. No obstante ello, o mejor dicho, con mayor razón, la materialidad del daño era aún más efectiva. Recordemos que además de haber un incremento de la deuda en 180%, en este caso, además, hubo una extinción de la deuda tributaria vía compensación. Pero lo importante de esto es que hubo una extinción de deuda tributaria. Entonces, si hay una extinción de deuda tributaria, eso significa que aún la materialidad del daño es peor. Con lo cual, evidentemente, este tipo de casos son también amparados por el Tribunal Constitucional. Estos casos, reitero, son súper interesantes y es una protección contundente del derecho constitucional. Bien, además queremos referirnos a un argumento invocado por la defensa de SUNAT en la audiencia. Aquel argumento según el cual, si el contribuyente no presentó una queja o si el contribuyente no consideró el silencio administrativo negativo, por lo tanto, la demora no se habría configurado por responsabilidad de la administración. Es eso, en términos estrictos, lo que quiere manifestar la administración. O sea, la responsabilidad no ha sido de la administración, sino del contribuyente, trasladar esa responsabilidad. Al respecto, yo quiero decir que resultaría un poco incoherente que si un contribuyente tiene derecho a presentar un recurso ante la administración, en virtud del derecho justamente de petición, en virtud de su derecho de recurrir, es razonable que este contribuyente evidentemente obtenga una respuesta positiva en un sentido total o en un sentido parcial. Por ejemplo, citemos una fiscalización de estos casos, porque son casos emblemáticos, importantes, de relevancia importante en esa medida. Imaginémonos una fiscalización de 30 reparos, ¿no? Cada reparo con su propia particularidad, con su propio tratamiento y su complicación. Imaginemos. Si el contribuyente presenta toda su argumentación contundente, sólida, respecto a los 30 reparos, sería absurdo y contradictorio contra su propia petición pensar que, concluido el año, dé por negativo toda su pretensión, cuando obviamente en el ejercicio del propio y concreto ejercicio de derecho de defensa que ha realizado, existe una expectativa razonable que de los 30, por lo menos uno sea atendido por la administración tributaria o por el tribunal fiscal. Entonces, es irrazonable que se le niegue esa oportunidad o esa expectativa a un contribuyente de tener la manifestación de la administración en un sentido positivo, es decir, en el sentido de revocar un reparo o revocar o declarar nulo algún extremo de las acotaciones de la administración. Por lo tanto, el argumento referido a la obligación del contribuyente de declarar o invocar un silencio administrativo negativo no tiene sentido. Del mismo modo, invocar o trasladar al contribuyente la obligación de tocar cada vez la puerta de la administración para decir apúrate, 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 y no haberlo hecho significa que es responsabilidad del contribuyente la demora, tampoco tiene sentido, por cuanto la demora de la administración tributaria corresponde en efecto a una actividad administrativa incólume, pulcra, que es realizada por la propia administración.
El contribuyente no es no tiene la obligación de tener una suerte de recordatorio para la administración tributaria, o sea SUNAT o sea el Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces, estos argumentos en realidad vendrían a ser unos argumentos falaces, cuya pretensión solamente significaría determinar y llegar a la conclusión, según la cual la administración se demora porque el contribuyente no le hizo recordar la demora, o porque el contribuyente no consideró de los 30 reparos, para el ejemplo que estoy poniendo, los 30 negativos, o sea, no tiene ningún sustento contundente esta argumentación. Ahora, recordemos también que esta argumentación ya fue de plano descartada por el Tribunal Constitucional en una, diría yo, interesantísima disertación sobre el tema en la audiencia del caso emblemático Telefónica. Les recuerdo revisar ese caso emblemático Telefónica, además también de revisar la audiencia en el rango del tiempo a la hora 43:07 segundos al rango 1 hora 44:43 segundos. En ese rango se plantea esa discusión interesantísima entre el magistrado del Tribunal Constitucional, el magistrado Eloy Espinosa, y la defensa de la administración. Y resulta sumamente interesante la conclusión razonable del magistrado en el sentido de indicar que no se puede generar obligaciones ante comportamientos discrecionales, ¿no? Y ese comportamiento discrecional está vinculado a la discreción de presentar un recurso de queja o la discreción de considerar como una situación de silencio administrativo negativo, ¿no? Desde nuestro punto de vista, además, estaría involucrado en efecto, desmantelar con esos argumentos, el argumento de la obligatoriedad de decirle a la administración, apúrate, o el argumento de declarar negativo todos los recursos. Se estaría vulnerando el derecho a recurrir, el derecho a la instancia, a la doble instancia. O sea, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué sentido doble instancia? Porque si en un primer momento yo presento un recurso contundente sobre 30 reparos, y tengo que ya, ejemplo, a los 6 meses considerarlo negativo, o en su oportunidad a los 9 meses considerarlo negativo, prácticamente me estaría negando el derecho a esa instancia. Entonces, ese argumento vulnera más bien el contenido a mi derecho al pronunciamiento motivado de la administración. No podría yo perder la oportunidad de los 30 reparos, que por lo menos 1, 20, 15, 10, 29 o los 30 sean fallados o sean determinados a favor del contribuyente. Bueno, continuamos entonces, y ahora sí vamos a entrar a las recomendaciones. Las recomendaciones son las siguientes, y este caso es súper importante. ¿Cuál es la importancia de este caso? Porque cada caso tiene su particularidad y su importancia. La importancia del caso Icatón es la invocación del propio Tribunal Constitucional a las instancias inferiores a respetar este amparo constitucional. Y vuelvo a reiterar, las instancias inferiores ya no tienen por qué hacer un tipo de carga procesal sobre estas materias, porque ya el amparo constitucional es contundente desde el punto de vista del Tribunal Constitucional en virtud de estos casos emblemáticos, pero además al día de hoy ya existe ese amparo legal, o dicho de otro modo, esa protección legal. Tanto a nivel legal como a nivel constitucional ya hay una coincidencia, pero obviamente cada uno bajo su enfoque. Esa es la evolución positiva que hemos comentado. Entonces, había una evolución positiva legal a nivel de tratamiento de los intereses moratorios, también de la prescripción. No se olviden que el caso Paramonga es hiper importante. Y además
hay una evolución, esperemos que esa evolución también se dé a nivel constitucional con las instancias inferiores. Invocamos, reiteramos a las instancias inferiores, es un tema limpio, transparente de aplicación del derecho constitucional, protección de los derechos constitucionales de los contribuyentes. Todos los contribuyentes tenemos derecho al mismo trato. Y así, además, por eso es la importancia de este caso, se invoca el tratamiento, el mismo trato en virtud de la situación jurídica, ¿no? El mismo trato, ¿en qué sentido? En que todos somos titulares de derechos, ¿no? ¿Y qué derecho estaría involucrado? El derecho a un debido proceso, bajo su expresión de derecho a recurrir, bajo su camino de plazo razonable, pero la importancia es que somos titulares de esos derechos y en esa medida se da la comparación, ¿no? Además que materialmente la evaluación de los casos no resulta complicado, solamente tienen que hacer 3 pasos. Primer paso, analizar el plazo del proceso administrativo, SUNAT, y o Tribunal Fiscal, ver los excesos, ¿no? Ese es el primer paso, o sea, existe un inicio y existe un fin, todo en unidad, desde el inicio hasta el fin administrativo, SUNAT más Tribunal Fiscal, o solo SUNAT o solo Tribunal Fiscal, según quién se demoró o se demoraron los dos. Segundo tema, evaluar la configuración de los 4 elementos. Ya hemos dicho cuáles son los 4 elementos. 1, la complejidad. Recuerden también en el análisis de los casos qué significa complejidad. Es muy importante el caso de Telefónica para entender el contenido de la complejidad. Tercer elemento, la conducta de la administración tributaria. El argumento de la carga procesal fue descartado, ¿no? El argumento del silencio administrativo negativo también está descartado. Vean caso Telefónica, emblemático caso Telefónica. El argumento de la queja también descartado, caso Telefónica. Y en este caso también, recordemos revisar la audiencia de este caso Icatón, se invocó en la audiencia ante el tribunal el argumento de la demora, que debía ser invocada por el contribuyente, y también se invocó el argumento del silencio administrativo negativo. Situaciones que no han sido pues contundentes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la administración, los argumentos también son débiles. Eso, por favor, tengan en cuenta en las instancias inferiores. Hay mucha debilidad en esa argumentación, ¿no? Porque contravienen los otros derechos constitucionales. La otra conducta también a considerar es la conducta del contribuyente. Nosotros vemos casos transparentes, casos limpios, casos ordenados, casos contundentes en función a estos casos emblemáticos también, y es la importancia del principio de la igualdad, el mismo trato y el principio de predictibilidad, ¿no? Entonces, solo esos casos de este tipo de contribuyentes podrán ser considerados. Pero ¿en qué sentido orden? No significa que solo exista un único recurso, no, sino que no hay una evidente mala fe o mala intención de alargar el proceso. Pero estimamos que no es así porque hay muchas razones para evaluar los otros casos y son casos abrumadoramente tanto complejo como este caso, que también no es nada complejo, ¿no? Entonces, siempre va a haber el derecho de defensa, el derecho a recurrir. Les comentaba que son derechos potentes, razón por la cual no habría razón, en principio, de no ponerle check también a este requisito. Y finalmente, el cuarto elemento respecto al paso 2. Respecto al paso 2, el cuarto elemento es las consecuencias de la demora, y esas consecuencias no son más que las consecuencias económicas. Siempre habrá un origen de deuda y una final deuda determinada, sea una resolución a través de una resolución de ejecución coactiva, por ejemplo, y ustedes harán un comparativo entre el origen de la deuda y en qué porcentaje ha crecido la deuda. No existe un porcentaje, digamos, definitivo, 40, 50, 60. Hay una versatilidad de porcentajes.
Pero desde nuestro punto de vista, evidentemente tendrían ustedes que calcular una TIN cuyo porcentaje de incremento de deuda haya sido mayor a esos 12 meses, por ejemplo, tratándose de la apelación, o mayor a los 9 meses tratándose del reclamo. Y según a qué fecha correspondan esos recursos, a lo mejor eran de la época en la cual el reclamo era de 6 meses. También eso hay que considerar. ¿No? Esa es la importancia. Y el cuarto elemento justamente tiene que ver también con la cuantificación del daño. ¿De qué cuantificación estamos hablando? Aquí no hay ninguna cuantificación subjetiva. No, la cuantificación es económica y es económica del daño. Y este caso, vuelvo a reiterar, también tiene otro enfoque importante, porque esa cuantificación inclusive es mayor si la deuda ha sido extinguida, o sea, si ha habido un cobro efectivo de esa deuda, ¿no? Porque en este caso el contribuyente solicitó la devolución del saldo a favor materia de beneficio y la administración hace cobro de esta, no hace la devolución, mejor dicho, compensa cobrándose las multas, ¿no? Compensa, hace una compensación, extingue la multa a través de la compensación. No realiza esa devolución, efectiva al contribuyente. Entonces, esa deuda, en concreto, lo que significa es que ha sido cobrada, en efecto, cobrada, ha salido de las arcas del contribuyente y ha pasado a las arcas de la administración. Entonces, eso, con mayor razón, significa aún mayor daño para el contribuyente. Entonces, cada vez los casos siempre son interesantes. Les recuerdo siempre revisar todos los casos emblemáticos. Me encantan estos casos, me encantan. Y recuerden, siempre estamos en contacto. Entonces, estas son las recomendaciones. Espero que tengan unos bonitos días. Espero que todo sea felicidad para nuestra patria. Y les deseo una bonita semana. Cuídense mucho. Saludos, hasta la próxima.